Cada hora en el corazón de los fiordos noruegos nace 23 toneladas de material que cambia el futuro del planeta. Una piedra común se transforma en algo increíble. 1 kilogramo alimenta 500 casas todo un año. Imagina, 200.000 toneladas al año. Eso es 30 torres Eiffel de silicio puro. Pero aquí está el enigma. ¿Cómo del cuarzo común, arrojado al infierno de 2000 grados Celsius, más caliente que lava de volcán, nace tecnología de pureza 6-9, donde de 1 millón de átomos solo uno está de más? Aquí se esconde secreto del que callan. ¿Por qué precisamente Noruega es superpotencia del silicio? ¿Por qué el panel devuelve energía en 2 años, pero funciona 30, generando 95% de vida en positivo? Y lo principal, ¿qué pasará cuando descubras el proceso secreto de transformar piedra en sol fundido? Quédate hasta el final. Revelaré cómo agua y fuego crean energía infinita. ¿Y por qué esto cambiará todo lo que sabías sobre paneles solares? Todo comienza no con arena de playa, sino con su hermano mayor, el cuarzo. Es uno de los minerales más comunes en la Tierra, pero para nuestro propósito, se necesita no cualquiera, sino cuarzo de pureza increíble. Se extrae en canteras, y estas piedras blancas brillantes son esencialmente dióxido de silicio solidificado. Antes de llegar al horno pasa por casting riguroso. Se tritura, lava y clasifica, removiendo cualquier impureza. Es como cernir harina para el pastel más delicado, pues cualquier partícula extraña puede volverse veneno para el futuro panel solar. Y aquí está este cuarzo perfectamente puro, blanco como nieve en cumbres de fiordos, listo para encuentro con fuego. Y ahora prepárate para verdadero infierno. El cuarzo puro junto con otros materiales de carbono como carbón y astillas de madera se carga en horno de arco eléctrico gigante. Es como enorme caldero, dentro del cual descienden 3 electrodos masivos de grafito. Cuando se suministra corriente, entre ellos brota arco eléctrico, y la temperatura dentro salta instantáneamente a absolutamente infernales 2000 grados Celsius. Esto es más caliente que lava de volcán. A tal temperatura ocurre milagro químico. El carbono del carbón y astillas literalmente arranca oxígeno del cuarzo, liberando silicio puro líquido. En el horno hierve y burbujea cegador río blanco dorado de sol fundido. Este proceso es increíblemente intensivo en energía. Por eso estas fábricas están ubicadas aquí en Noruega, donde se alimentan de energía pura y barata de innumerables hidroeléctricas. Es simbiosis única de agua y fuego. Una vez cada pocas horas, con estruendo y fuente de chispas, el silicio líquido candente se vierte en cubetas enormes, donde empieza a enfriarse lentamente. Pero este aún no es el silicio necesario para paneles solares. Es llamado silicio metalúrgico, con pureza de alrededor de 98%. Es demasiado sucio. Para convertirse en corazón de panel solar, su pureza debe llevarse a increíbles 6-9. Esto significa que, por millón de átomos de silicio, puede haber solo un átomo de impureza. ¿Cómo lograr tal pureza cósmica? El silicio enfriado se tritura y procesa con ácidos para remover impurezas. Luego se transforma en gas, triclorosilano, que luego se destila múltiples veces, como el alcohol más caro, separando gas perfectamente puro de cualquier molécula extraña. Y ahora, de este gas perfectamente puro, nace el cristal. En instalaciones especiales de crecimiento, este gas se deposita sobre varillas de silicio candentes, y átomo por átomo,
capa por capa. Durante muchas horas crece cristal único gigante y perfecto de silicio llamado lingote. Es verdadera obra de arte, absolutamente homogéneo, sin ningún defecto en red cristalina. Este precioso lingote, parecido a espejo negro, está listo para transformación final. Se envía a corte. La sierra más precisa no es disco sino alambre de acero más fino, cubierto de polvo de diamante, tensado en marco. Este alambre se mueve adelante y atrás, y como rebanador perfecto de queso, lentamente, capa por capa, corta lingote de silicio duro, como piedra en cientos de láminas más finas, llamadas obleas. Cada lámina de solo 200 micrones de grosor, el grosor de 2 cabellos humanos. Precisamente estos cuadraditos frágiles y brillantes son el corazón del futuro panel solar. Irán a otras fábricas en todo el mundo, donde se procesarán, aplicarán contactos y ensamblarán en paneles azules que conocemos. Y aquí se esconde verdadera magia expresada en cifras. Solo 1 kilogramo de este silicio, nacido aquí en fiordos fríos, convirtiéndose en parte de paneles solares, en su vida producirá suficiente electricidad limpia para abastecer 500 casas promedio durante todo un año. Solo piénsalo. Un kilogramo de piedra transformada por fuego y agua alimenta pueblo entero. No es simple producción, es inversión en futuro. Es prueba de que incluso en rincones más fríos y oscuros del planeta pueden hacer tecnología que regala al mundo energía limpia e infinita del sol. Y esta tendencia no se detiene. La energía solar es nuestra nueva realidad. Y su camino comienza precisamente aquí, en rugiente corazón de montañas noruegas. Hablábamos de 200.000 toneladas de silicio al año. Este número es tan enorme que es difícil imaginarlo. Intentemos. El peso de estructuras metálicas en Torre Eiffel es casi 7.300 toneladas. Esto significa que en un año estas fábricas producen suficiente silicio para construir casi 30 torres así. Esta cantidad enorme representa parte significativa de todo el polisilicio de alta pureza producido en mundo occidental, haciendo a Noruega verdadera superpotencia del silicio. Para producir 1 kilogramo de este material, se necesita gastar 60 kilovatios hora de electricidad. Es más de lo que familia promedio en Europa usa en una semana. Y precisamente por eso, estas fábricas están aquí en Noruega. Se alimentan casi 100% con energía limpia de innumerables hidroeléctricas que usan fuerza de ríos montañosos y cascadas. Esto hace al silicio producido aquí uno de los más verdes del mundo. Pero lo más importante es el retorno. Dijimos que 1 kilogramo de silicio puede abastecer energía a 500 casas por año. Pero aquí está cifra más genial. Panel solar producido con este silicio devuelve toda energía gastada en su creación en solo 1 o 2 años. Y funcionará de 25 a 30 años. Esto significa que más del 95% de su vida trabaja en puro positivo, generando energía absolutamente limpia. Es una de las mejores inversiones energéticas que existen. Los noruegos no permitirán a nadie contaminar así sus fiordos. Los estándares ecológicos para tales fábricas son unos de los más estrictos del planeta. Las emisiones se filtran cuidadosamente, los residuos se reciclan. Las fábricas trabajan constantemente en reducir su huella de carbono. Por eso, aunque es industria pesada, los residentes locales saben que opera con tecnologías más limpias posibles.
Cada año, en el mundo, se producen más de 100 toneladas de materiales, pero solo uno de ellos desafía las leyes de la física. No es metal ni plástico, es grafeno. Un material más delgado que el ADN humano, pero 200 veces más resistente que el acero. Imagina, una sola capa de él podría soportar el peso de un elefante balanceándose en la punta de un lápiz. Es más ligero que el aire, transparente como el vidrio, y, al mismo tiempo, conduce la corriente mejor que el cobre. Pero lo más interesante es que todavía no conocemos los límites de sus posibilidades. Mira hasta el final. Descubrirás cómo algo casi invisible puede cambiar el futuro de toda la industria. Así pues, el grafeno es un material bidimensional que consta de una sola capa de átomos de carbono, dispuestos en una densa red bidimensional en forma de hexágonos. Posee una serie de propiedades únicas que lo hacen increíblemente prometedor. Los átomos de carbono en el grafeno están unidos entre sí por enlaces covalentes extremadamente fuertes. En esencia, cada átomo forma parte de una red absolutamente densa e impecable. Cuando intentamos estirar, perforar o romper una lámina de grafeno, en realidad estamos intentando romper estos enlaces. Lo singular es que cuando se aplica una fuerza externa a la red, no se rompe sin más. En cambio, la perfecta red hexagonal asegura una distribución uniforme de la tensión por todo el material. Los físicos han descubierto que para perforar una lámina de grafeno perfecta con un lápiz, por ejemplo, se necesitaría una fuerza comparable al peso de un elefante balanceándose en la punta de ese lápiz. ¿Por qué hablamos precisamente de peso? Este es un punto críticamente importante. Cuando los científicos comparan materiales, evalúan su relación específica de resistencia a peso. Por ejemplo, el acero es un material resistente, pero también es muy pesado. Y el grafeno es tan resistente como el acero, e incluso más, pero su peso es insignificante. Una hoja de grafeno es tan delgada que 1 kilogramo de este material podría cubrir un área comparable a varios campos de fútbol. Esto significa que si tomáramos un trozo de grafeno y un trozo de acero de alta calidad del mismo peso, el grafeno soportaría 200 veces más carga antes de deformarse o romperse. Esta característica lo convierte en el candidato ideal para crear materiales compuestos ultraligeros y ultrarresistentes para la industria aeroespacial, blindajes y equipamiento deportivo de alta tecnología. Imagina que incluso la más mínima adición de grafeno a materiales comunes, como plásticos o resinas epoxi, puede transformarlos en algo completamente nuevo. Los científicos ya están trabajando en la creación de chalecos antibalas ultrafinos, pero impenetrables, que pesan mucho menos que la armadura de Kevlar tradicional. Añadir una pequeña cantidad de grafeno al hormigón puede hacerlo significativamente más resistente a las grietas y los daños, prolongando la vida útil de puentes y edificios. Las carrocerías y fuselajes de aviones, creados a base de grafeno, serán más ligeros, lo que supondrá un ahorro considerable de combustible, pero al mismo tiempo se volverán mucho más resistentes y seguros. Así, el grafeno es la encarnación de una paradoja. Es casi invisible, pero en resistencia supera a los metales más fuertes. Esto abre una era completamente nueva en la ciencia de los materiales, donde los materiales son a la vez ligeros, flexibles e insuperablemente resistentes. La producción de grafeno es un verdadero rompecabezas para los científicos. Se puede obtener de 3 maneras principales, que difieren en precio, calidad y volúmenes de producción. Imagina que tienes la tarea de fabricar una lámina finísima, pero tiene que ser perfecta. El primer método es la exfoliación mecánica. Es la forma en que se descubrió el grafeno.
Aquí todo es simple. Tomamos grafito común, que es una pila de capas de carbono, e intentamos arrancar de él una sola capa. Los científicos literalmente usaron cinta adhesiva para arrancar capas repetidamente hasta que en la cinta quedaba esa misma capa monoatómica necesaria. Esto produce el grafeno más puro e ideal, un verdadero diamante para la investigación fundamental. Pero el problema es obvio. Este método es terriblemente lento, imposible de escalar, y solo es adecuado para laboratorios. El segundo enfoque es la exfoliación química. Se necesita cuando queremos obtener mucho grafeno, para añadirlo a baterías, plásticos o tintas. Aquí no jugamos con cinta adhesiva, sino que usamos artillería química pesada. El grafito se sumerge en ácidos y oxidantes muy fuertes, que penetran entre las capas de carbono y comienzan a separarlas. El resultado es una mezcla espesa. Luego, se trata con ultrasonido, como si fuera una batidora, y las capas de grafito se separan finalmente en agua u otro disolvente. Esto se llama óxido de grafeno. Después de esto, el óxido de grafeno necesita ser reducido para que vuelva a conducir la electricidad. Este método es barato y produce grandes volúmenes, pero el producto final siempre tiene muchos defectos e impurezas. Es adecuado para compuestos, pero no para la electrónica sensible. El tercer y más prometedor método es la deposición química de vapor. Es la tecnología para crear lienzos de grafeno de alta calidad y gran tamaño, necesarios para pantallas táctiles o microchips. Aquí no arrancamos nada, sino que cultivamos el material desde cero. Se toma una fina lámina de metal, generalmente de cobre, y se calienta fuertemente, hasta 1000 grados Celsius. Luego, en el horno se introduce un gas que contiene carbono, por ejemplo, metano. Los átomos de carbono, liberados del gas, se depositan sobre el cobre al rojo vivo, que sirve como una plantilla ideal. Se autoensamblan en una impecable red de panal de una sola capa. Este método produce alta calidad y permite hacer grandes láminas de grafeno, lo cual es clave para la industria. Lo más difícil después de esto es retirar con cuidado la película de grafeno de la base metálica y transferirla al material deseado, por ejemplo, a un plástico flexible, sin dañar la frágil estructura. Si hablamos de dinero, el mercado mundial de grafeno se valora actualmente en cientos de millones de dólares estadounidenses y, según la mayoría de las previsiones, crecerá muy rápidamente, a menudo duplicándose cada pocos años. Los analistas esperan que para finales de la década, este mercado pueda superar los 1000 millones de dólares. Esto demuestra que los inversores creen en la adopción masiva del grafeno. A diferencia de los productos básicos, el mercado del grafeno está muy segmentado por tipo y calidad. La mayor parte de la producción en peso es de óxido de grafeno reducido y escamas de grafeno. Se fabrican por el método químico y se utilizan para reforzar compuestos, recubrimientos y tintas. Son baratos, pero tienen muchos defectos. Es el llamado volumen barato. ¿Y qué hay de la calidad cara? La menor parte en peso, pero la más cara en valor es el grafeno puro de una sola capa en forma de películas. Se necesita para la electrónica de alta tecnología y es muy caro debido a la complejidad de su producción y transferencia. El mercado de la producción de grafeno está muy concentrado en Asia, especialmente en China. Las empresas chinas son líderes mundiales en la producción de grandes volúmenes de grafeno para baterías y supercondensadores, precisamente el que se hace por el método químico. Las empresas europeas y estadounidenses, por regla general, se centran en el desarrollo de formas de grafeno más tecnológicas y puras, es decir, películas para las industrias aeroespacial y electrónica.
Cada año, en el mundo, más de 40 millones de coches salen de circulación. Imagina una cordillera de metal, vidrio y caucho que se extiende hasta el horizonte. Pero para África, esto no es basura, es un verdadero tesoro. En Lagos, en el corazón de Nigeria, funciona el mercado de repuestos de automóviles usados más grande del mundo, donde trabajan decenas de miles de personas y el nivel de reutilización de piezas alcanza un increíble 95%. Aquí, cada tornillo, cada válvula e incluso un faro roto obtienen una segunda vida. Y ahora imagina, un trozo de un viejo Volkswagen, que una vez circuló por Berlín, puede convertirse en parte de un nuevo rascacielos en Lagos. Mira hasta el final y descubrirás un secreto que cambiará tu percepción sobre la muerte de un coche. Todo comienza en el caos de un puerto o en las afueras de una ciudad gigante como Lagos. Un campo enorme e interminable que se extiende hasta el horizonte, cubierto no con montañas, sino con cordilleras enteras de coches muertos. Es un cementerio y al mismo tiempo una maternidad. Aquí descansan europeos cansados, viejos Peugeot y Volkswagen que una vez circularon por las carreteras perfectas de Alemania. Y junto a ellos, resistentes japoneses, Toyotas y Nissans, que han sobrevivido más de una temporada de lluvias. El aire aquí es denso y pesado, huele a aceite viejo, a metal calentado por el sol y a goma quemada. Y sobre todo esto, un zumbido incesante, el chirrido del metal, el tintineo de un martillo, el siseo de las máquinas de soldar. No es una fábrica, es un organismo vivo. Y a este organismo llega un nuevo paciente, un viejo y maltratado Toyota Corolla. Su viaje por las carreteras del mundo ha terminado. Comienza su viaje por piezas. Apenas se ha enfriado, cuando una bandada de cirujanos se abalanza sobre él. No son robots, son personas, cada una un especialista en su campo. Aquí no hay cadena de montaje, hay equipos. El primer equipo, armado solo con llaves y destornilladores, se sumerge en el interior. En cuestión de minutos, de allí salen volando los asientos, los paneles de las puertas, el salpicadero, el volante. Cada elemento se inspecciona cuidadosamente. Si un asiento está simplemente sucio, se llevará al lavado, se limpiará y se venderá como nuevo. Si la tapicería está rota, se quitará, y el armazón irá a un soldador que lo reparará y preparará para una nueva tapicería. El salpicadero se desmontará en sus componentes: velocímetro, tacómetro, botones. Todo esto son artículos valiosos por separado. Mientras el primer equipo desguaza el interior, el segundo ya ha abierto el capó. Son los cardiocirujanos. Su objetivo, el corazón del coche, el motor y la caja de cambios. Con una velocidad y coordinación increíbles, desconectan todas las mangueras, cables y soportes. Luego, con la ayuda de un simple polipasto de cadena colgado de una viga oxidada, arrancan todo el tren motriz de su lecho. El motor no se envía a la fundición. ¡Oh, no! Es el tesoro más valioso. Se llevará a un taller donde se desmontará por completo, hasta el último tornillo. Cada pieza, pistones, válvulas, cigüeñal, se lavará a fondo con gasolina y se comprobará su desgaste. Si una pieza está en buen estado, irá a un banco de órganos para reparar otros motores. Si está desgastada, se restaurará o se venderá como chatarra. Con varios de estos motores muertos, un genio mecánico local puede ensamblar uno que funcionará durante otros 10 años. Mientras tanto, junto a nuestro Toyota, ya trabaja el tercer equipo, los cosmetólogos. Quitan los paneles de la carrocería, puertas, aletas, capó, parachoques.
Cada pieza se evalúa. Si una puerta está intacta, simplemente se venderá. Si tiene una abolladura, no es un problema. Se la llevarán a un chapista, un verdadero escultor del metal. Con un martillo, un yunque y una increíble sensibilidad para el metal, sacará la abolladura de tal manera que apenas se notará. Luego, la pieza se pintará y se venderá como casi nueva. Incluso un faro roto no es basura. Se extraerán con cuidado los trozos de cristal intactos, que luego podrán usarse para reparar otro faro. Pero eso no es todo. También están los neurólogos y los cirujanos vasculares. Extraen con cuidado todo el cableado del coche. No es solo un manojo de cobre, es un sistema completo que se puede instalar en otro coche. Radiadores, alternadores, motores de arranque, bombas de gasolina. Todos estos son órganos valiosos por separado que se extraen, se comprueban, se reparan y vuelven a la batalla. Incluso los discos de freno, si no están demasiado gastados, se rectificarán y se venderán. El cristal se corta con cuidado para venderlo a quienes se les haya roto. Amortiguadores, muelles, brazos de suspensión. Todo se aprovecha. Y así, después de unas horas, en el lugar donde estaba el coche, solo queda un esqueleto desnudo y destrozado. Una carrocería sin puertas, sin ruedas, sin entrañas. Parecería que esto ya es el final. Pero no. Llega el momento de los carniceros finales. Armados con sopletes de acetileno, como demonios, se lanzan sobre este esqueleto. Con un siseo y deslumbrantes haces de chispas que huelen a pintura quemada, lo cortan en trozos de un tamaño conveniente para el transporte. Y estos trozos de metal, la antigua carrocería, emprenden su último viaje. A una acería local, a menudo improvisada. Allí, en hornos artesanales, donde la temperatura supera los 1000 grados Celsius, este metal se vuelve a fundir. El acero líquido e incandescente se vierte en simples moldes de arena, y de él nacen cosas nuevas y sencillas. Barras de refuerzo para la construcción, tapas de alcantarilla, herramientas agrícolas simples o incluso ollas de cocina. El mercado de repuestos de automóviles usados más grande de Nigeria, y posiblemente de toda África, es Ladipo en Lagos. No es solo un mercado, es una ciudad dentro de una ciudad, que ocupa una superficie de decenas de hectáreas. Aquí trabajan más de 30.000 personas, mecánicos, vendedores, chapistas, electricistas. La facturación anual de este único mercado se estima en cientos de millones de dólares. Es una economía gigantesca, en su mayoría informal, que da empleo a toda una generación. A diferencia de los países occidentales, donde muchas piezas simplemente van a la prensa junto con la carrocería, en Nigeria el nivel de reutilización de piezas de un solo coche se acerca al 95%. Prácticamente nada se tira. Los motores y las transmisiones son la mercancía más valiosa. El motor de un modelo popular, como un Toyota Camry, puede venderse por 500 o incluso $1000 o más, dependiendo de su estado. Es una cantidad de dinero enorme. Los paneles de la carrocería, puertas, aletas, capós, son el pan de cada día para miles de pequeños talleres. Faros, espejos, botones del interior, emblemas. Todo tiene su precio. Incluso los viejos asientos de coche no se desperdician. A menudo se reparan y se utilizan como muebles en casas y cafés. Y, por último, lo que queda. Después de haber quitado del coche absolutamente todo lo que se puede vender, queda la carrocería desnuda. Su peso representa aproximadamente el 30% del peso inicial del vehículo. E incluso este resto no se desperdicia.
En Nigeria operan numerosas pequeñas acerías, a menudo artesanales, que refunde esta chatarra. Anualmente, procesan cientos de miles de toneladas de este metal, convirtiéndolo en barras de refuerzo para la construcción local. Esto significa que un rascacielos que se construye hoy en Lagos bien podría contener un trozo de un Volkswagen, que una vez circuló por las calles de Berlín. Imagina una piedra, de apariencia tan común, pero en cuyo interior se esconde la fuerza capaz de soportar las cargas multimillonarias de la civilización. Cómo, a partir de una roca sin rostro, nace una carretera que soportará millones de coches. Cómo la vibración de las mandíbulas de acero transforma un monolito en los diminutos cristales de las futuras ciudades. Cada año, solo en los Estados Unidos, se trituran más de 1.000 millones de toneladas de rocas. Y este estruendo se oye mucho más allá de las canteras. Pero hay un detalle que no se cuenta en los informes públicos. Lo que se esconde en el polvo y los golpes de estas máquinas podría cambiar tu percepción sobre una simple piedra. Mira hasta el final y descubrirás el secreto que esconde la industria. La primera y más espectacular etapa de la trituración de grandes bloques de piedra en las canteras es la fragmentación primaria de los macizos rocosos. El proceso en sí comienza cuando enormes masas de roca, a veces del tamaño de decenas de toneladas, se alimentan a complejos de trituración especiales. Estos complejos están equipados con potentes trituradoras de mandíbula, capaces de manejar rocas extremadamente duras y resistentes. En el momento de la trituración de las piedras, se puede observar una impresionante colisión de las superficies de acero de la trituradora con la roca, acompañada de golpes sordos y un estruendo que se oye a gran distancia. Las mandíbulas de la trituradora se mueven con una fuerza capaz de romper las rocas más duras, destruyendo enormes peñascos en fragmentos más pequeños. Todo el proceso está automatizado y se lleva a cabo a alta velocidad, lo que garantiza una producción continua y eficiente. Después de la trituración primaria, el material llega a transportadores de cadena que lo elevan para la siguiente etapa de trituración o cribado. La vulnerabilidad del proceso reside en que, incluso en las etapas iniciales, se necesita un control cuidadoso, ya que los golpes demasiado intensos pueden causar una trituración excesiva o la formación de polvo, lo que afecta negativamente la calidad del producto. Las características técnicas de las trituradoras son impresionantes. Motores con una potencia de cientos de kilovatios y pesadas estructuras de acero, que pesan decenas de toneladas, garantizan un funcionamiento estable incluso bajo cargas significativas. La temperatura de las piezas metálicas aumenta, pero los sistemas de refrigeración mantienen un régimen óptimo para un funcionamiento prolongado e ininterrumpido. Se utilizan varios tipos principales de rocas. Estas rocas tienen diferentes propiedades y se aplican según sus características técnicas. El granito es una de las rocas más comunes y resistentes para la producción de grava. Es una roca volcánica compuesta principalmente por cuarzo, feldespato y mica. La grava de granito tiene una alta dureza y resistencia al desgaste y se utiliza a menudo para la construcción de carreteras, vías férreas y estructuras de hormigón. Los tamaños de la grava de granito pueden variar desde una fracción fina de 5 a 20 milímetros, hasta una grande de 40 a 70 milímetros. La grava de río es una roca sedimentaria suelta, compuesta principalmente por guijarros redondeados. Es menos resistente que el granito, pero tiene una radiactividad más baja, lo que la hace segura para su uso en la construcción residencial. La grava de río se utiliza como agregado en el hormigón y para el subbalasto de las carreteras.
La piedra caliza es una roca sedimentaria que se utiliza principalmente en la construcción de carreteras, como base y subbase bajo el asfalto o las losas de hormigón. La grava de piedra caliza tiene una dureza más baja, pero es un material económicamente ventajoso. La cuarcita es una roca metamórfica de alta dureza y resistencia al desgaste. Se utiliza para el subbalasto de aeródromos y en el diseño de paisajes. La andesita es una roca volcánica con buena ecología y resistencia al desgaste. Se utiliza para la producción de grava y como componente en el hormigón. Estas piedras naturales se extraen en canteras, donde se someten a una trituración explosiva o mecánica con posterior clasificación. Después de la fragmentación primaria de los bloques de piedra en el complejo de trituración, la siguiente etapa importante es la separación del material en fracciones mediante un sistema de cribas. Este proceso no es menos espectacular y está precisamente ajustado, ya que de la calidad de la clasificación dependen la homogeneidad y la conformidad del material con los requisitos técnicos. El tamaño de las partículas de la futura arena de construcción, grava o gravilla, se establece mediante mallas de gran, mediano y pequeño tamaño. Una gran cantidad de rejillas, dispuestas una sobre otra, forman un complejo de transporte secuencial, donde se realiza una clasificación automática por fracciones. Los fragmentos gruesos permanecen en la parte superior, pasando a ser procesados en las siguientes trituradoras, mientras que los productos más finos se tamizan hacia abajo y caen en los receptores de clasificación. Todo el sistema está sincronizado y funciona en modo automático. Cada malla se limpia regularmente de obstrucciones para evitar paradas y no comprometer la calidad del producto. Y el movimiento del material es controlado por sensores y un sistema de control de producción. El control de los tamaños y la calidad del material se realiza tanto con la ayuda de sensores como mediante verificaciones periódicas de laboratorio. Esto es importante, porque de ello dependen las características de construcción del producto final, la durabilidad de las carreteras y otras estructuras. La automatización de este proceso aumenta la productividad del complejo de trituración y clasificación. Reduce la necesidad de trabajo manual y minimiza el factor de error humano. Además, se prevén reservas tecnológicas para un rápido ajuste del sistema en caso de cambio del tipo de materia prima o de las normas. La vulnerabilidad de esta etapa reside en que una separación de calidad del material en fracciones garantiza el máximo aprovechamiento de la materia prima natural y crea excelentes condiciones para la posterior fabricación de mezclas de hormigón, cimientos, carreteras y vías férreas. En los Estados Unidos de América, la trituración de rocas es uno de los componentes clave de la industria minera y de procesamiento, así como del sector de la construcción. Según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el volumen anual de extracción y trituración de minerales no metálicos, incluyendo granito, piedra caliza y mezclas de arena y grava, asciende a decenas de millones de toneladas. El año pasado, los Estados Unidos produjeron más de 1.200 millones de toneladas de piedras de construcción, de las cuales una gran parte corresponde a grava triturada y gravilla, utilizadas para la construcción de carreteras, autopistas, vías férreas y estructuras de hormigón. Esto representa, aproximadamente, 1/3 de la producción mundial de dichos materiales. El consumo de energía de las empresas de trituración en los Estados Unidos se optimiza constantemente. En los últimos años, la implementación de tecnologías de eficiencia energética ha permitido reducir los costos de electricidad en un 20%. También es importante que en los Estados Unidos se apliquen sistemas a gran escala de control de la seguridad ambiental, que reducen la emisión de polvo y la carga de ruido durante la trituración. El proceso de trituración
va acompañado de la formación de una gran cantidad de polvo, que contamina el aire en las inmediaciones de las canteras y los complejos de trituración. El polvo puede afectar negativamente la salud de los trabajadores y los residentes de las áreas circundantes, causando problemas respiratorios, alergias y otras enfermedades crónicas. Cada año, en el mundo, se producen más de 8.000 millones de metros cuadrados de vidrio, suficiente para cubrir un país entero. Pero pocos saben que el camino hacia un panel perfectamente transparente comienza con arena blanca, parecida a un desierto en miniatura. Imagina un río de vidrio al rojo vivo que fluye a través de un horno del tamaño de una casa y se vierte suavemente sobre una superficie de estaño fundido, creando una cinta perfectamente lisa. Esto no es solo tecnología, es una verdadera alquimia que transforma una materia frágil en una armadura transparente para rascacielos, acuarios e incluso coches. Mira hasta el final. Allí revelaré un secreto del que seguro nunca has oído hablar. Todo comienza en un enorme almacén de materias primas parecido a un desierto en miniatura. El ingrediente principal, que constituye alrededor del 70% de nuestro futuro producto, es arena de cuarzo de la más alta pureza. Debe ser perfectamente blanca, porque cualquier impureza de hierro le daría al vidrio un indeseable tono verdoso. Junto a la montaña de arena hay colinas de otros polvos blancos, carbonato de sodio, que actúa como un fluidificante, bajando la temperatura de fusión, y piedra caliza, que le da al vidrio estabilidad y resistencia. Un gigantesco cargador de pala coge toneladas de cada ingrediente y los vierte en enormes silos. Desde allí, por orden de una computadora, se transportan por una cinta transportadora a un mezclador. Es un tambor giratorio gigante donde todos los componentes, incluida una cantidad significativa de vidrio reciclado, se mezclan en una mezcla perfectamente homogénea llamada carga. Ahora, esta carga seca y polvorienta comienza su viaje al corazón mismo de la fábrica, el horno de fundición. Una enorme piscina, revestida por dentro con ladrillos refractarios del tamaño de una casa pequeña. Es un horno que nunca duerme. Funciona de forma continua, durante años, manteniendo en su interior una temperatura de 1600 grados Celsius. La carga, en un flujo continuo, se vierte por una cinta transportadora en un extremo de este horno. Al caer en este infierno, comienza a fundirse instantáneamente, convirtiéndose en un río espeso, viscoso y de un naranja cegador de vidrio líquido. Este río fluye lentamente a través de toda la piscina, y durante este tiempo, todas las burbujas de gas salen de él, y la masa se vuelve perfectamente homogénea. Y entonces, este río de fuego brillante sale del horno y llega al invento más genial del mundo del vidrio, el baño de flotado. Es un largo túnel hermético, lleno no de agua, sino de estaño fundido. El estaño tiene una superficie perfectamente lisa y especular. Como el vidrio es más ligero que el estaño y no se mezcla con él, se extiende por la superficie, como el aceite sobre el agua, formando una cinta perfectamente plana e impecablemente lisa. La gravedad la hace perfectamente plana por debajo, y la tensión superficial, perfectamente lisa por arriba. El grosor de esta cinta se regula con la velocidad a la que se extrae del baño y con rodillos especiales. Anualmente, en el mundo, se producen más de 8.000 millones de metros cuadrados de este vidrio flotado. Es suficiente para cubrir todo el territorio de Chipre. Después del baño de flotado, la interminable cinta de vidrio, todavía muy caliente pero ya sólida, entra en un largo túnel llamado túnel de recocido.
Esta es una etapa críticamente importante. Si el vidrio se enfriara demasiado rápido, se crearían en él tensiones internas colosales y sería frágil como un adorno de Navidad. Pero en el túnel, de cientos de metros de largo, la temperatura del vidrio se reduce lenta y muy controladamente, desde 600 grados hasta la temperatura ambiente. Esto permite que las moléculas se relajen y elimina todas las tensiones. Del otro extremo del túnel sale una cinta de vidrio perfectamente transparente, plana y libre de tensiones, que un cortador automático con un rodillo de diamante corta en enormes láminas, llamadas láminas jumbo. Su tamaño puede alcanzar los 6 por 3 metros. Pero esto es solo la materia prima, solo una capa de nuestro futuro sándwich. Para los rascacielos y los acuarios, el vidrio ordinario es demasiado débil. Por eso, estas láminas se envían a un entrenamiento adicional. Para hacer el vidrio 5 o 7 veces más resistente, se templa. La lámina de vidrio entra en un horno donde se calienta a una temperatura de 620 grados, casi hasta su punto de reblandecimiento. Y luego se saca instantáneamente, y se sopla por ambos lados con potentes chorros de aire frío. La superficie exterior del vidrio se enfría instantáneamente y se contrae, formando un resistente caparazón, mientras que la parte interior se enfría más lentamente. Esto crea unas tensiones internas increíbles que hacen que el vidrio sea locamente resistente. Si tal vidrio se rompe, se deshará en miles de pequeños cubos seguros y no en fragmentos afilados como dagas. Pero incluso el vidrio templado es solo una capa. Para crear una verdadera armadura, se utiliza el proceso de laminado. Se toman 2 o más láminas de vidrio y entre ellas se coloca una fina película transparente de polivinilbutirol. Este sándwich se envía a un horno especial llamado autoclave. En su interior se crea una alta temperatura y una enorme presión. Bajo la acción del calor y la presión, la película se derrite y pega firmemente las láminas de vidrio en un único bloque monolítico. Si tal vidrio se rompe, no se deshará. Los fragmentos permanecerán pegados a la película, como moscas en una cinta adhesiva. Así es como se hacen los parabrisas de los coches, y así es como se hace el vidrio para los rascacielos. Para los acuarios, este sándwich puede ser simplemente increíble. Por ejemplo, el grosor del vidrio acrílico en el acuario de Dubái alcanza los 75 centímetros. Es casi 1 metro de grosor. Está compuesto por muchas capas pegadas entre sí y es capaz de soportar la presión de 10 millones de litros de agua. Finalmente, al vidrio para rascacielos se le aplica un recubrimiento especial. En una enorme cámara de vacío, sobre la superficie del vidrio, se pulverizan las más finas capas invisibles de metales como la plata o el titanio. Este proceso, llamado pulverización catódica por magnetrón, crea un recubrimiento de baja emisividad. Funciona como un filtro inteligente. En verano, refleja la radiación solar infrarroja hacia el exterior, evitando que el interior se caliente, y en invierno, por el contrario, refleja el calor de los radiadores de vuelta a la habitación, impidiendo que se escape. Esto permite reducir los costos de calefacción y aire acondicionado de un rascacielos en un 30 o 50%. Y solo después de todas estas complejas, calientes y precisas operaciones, la arena común se convierte en una armadura transparente de alta tecnología, lista para convertirse en un muro invisible entre el hombre y los elementos. De la fábrica sale un enorme y perfectamente limpio panel de vidrio. Es resistente, pero al mismo tiempo increíblemente frágil a los golpes puntuales y las vibraciones. ¿Cómo transportarlo intacto a cientos de kilómetros?
Para ello se utilizan camiones especiales que parecen extraños esqueletos metálicos. Son los llamados inloaders. En lugar de una caja normal, tienen en el medio un profundo pozo y a los lados dos marcos inclinados, parecidos a caballetes gigantes, llamados pirámides. Las láminas de vidrio se colocan en estas pirámides casi verticalmente, en un pequeño ángulo. Esto se hace para que el peso se distribuya uniformemente y para minimizar la carga de las vibraciones de la carretera. Cada lámina está separada de la siguiente por suaves espaciadores y todo el paquete está firmemente sujeto con decenas de correas y abrazaderas hidráulicas. El conductor de un camión así es un verdadero as. Lo conduce de manera increíblemente suave, evitando frenazos y giros bruscos. Cada año, en el mundo, se evapora del agua de mar una cantidad de líquido suficiente para llenar millones de piscinas olímpicas. Y todo esto solo por uno de los productos más antiguos y caros de la historia de la humanidad, la sal. En la bahía de San Francisco, las gigantescas salinas ocupan más de 13.000 acres. Eso es como 10.000 campos de fútbol alicatados. Aquí, el sol y el viento convierten 600 millones de galones de agua en 1 millón de toneladas de cristales blancos como la nieve. Pero la principal intriga es que, al final de este video, descubrirás un secreto que cambiará para siempre tu percepción sobre la sal común. Puede que pienses que la sal es solo una especia barata, pero no. El mercado de la sal gourmet, donde la sal marina es la reina indiscutible, en los Estados Unidos es un negocio de cientos de millones de dólares y está creciendo a pasos agigantados. La gente está dispuesta a pagar más por este trozo de sol y mar en su plato, y ahora entenderás por qué. Las salinas de la bahía de San Francisco son unas de las más grandes del país. Su superficie total supera los 13.000 acres. Es como alicatar más de 10.000 campos de fútbol americano. Es toda una ciudad construida con estanques poco profundos que brillan con todos los colores del arco iris, del azul al rosa, dependiendo de la concentración de sal y los microorganismos. Y esta gigantesca fábrica produce anualmente más de 1 millón de toneladas de sal. Es el peso de aproximadamente 250.000 camionetas Ford F-150 de tamaño completo, cada año. Imagina una enorme extensión de costa en algún lugar cálido, soleado y ventoso. Por ejemplo, en la costa del Mediterráneo, en Francia o en Portugal. Aquí, en un terreno perfectamente plano, la gente construye todo un laberinto de estanques poco profundos e interconectados, llamados salinas. Se parece a gigantescos arrozales, solo que en lugar de arroz, aquí crecerá sal. Y así, durante la marea alta, se abren las compuertas, y el agua de mar, limpia y llena de vida, fluye con fuerza hacia el primer y más grande estanque. Este es nuestro jardín de infancia para los futuros cristales. Las compuertas se cierran y para el agua comienza un largo y perezoso viaje. Para obtener una sola libra de esta crujiente sal marina, el sol y el viento deben evaporar casi 3,5 galones de agua de mar. Es decir, por cada 100 libras de agua, solo hay unas 3,5 libras de sal. Imagina que necesitas beber 28.000 botellas de agua estándar para obtener un pequeño salero de sal, y ahora multiplica eso por millones de toneladas.
Para producir ese millón de toneladas de sal en la bahía de San Francisco, se evaporan anualmente más de 600.000 millones de galones de agua. Eso es suficiente para llenar casi 1 millón de piscinas olímpicas. Ahora entran en juego los dos principales trabajadores de nuestra fábrica. El primero es el sol. Comienza a tostar sin piedad la superficie de este enorme estanque, calentando el agua. El segundo es el viento. Sopla sobre la superficie, llevándose el aire húmedo y acelerando la evaporación. Día tras día, semana tras semana, el agua se evapora lenta pero inexorablemente, y la concentración de sal en ella aumenta. La solución se vuelve cada vez más salada. Cuando alcanza una cierta densidad, se bombea al siguiente estanque, un poco más pequeño y menos profundo. Y el proceso se repite. Es como preparar un almíbar. Evaporamos lentamente el agua para hacerlo más espeso. Mientras el agua viaja por este laberinto, de ella van precipitando gradualmente diferentes minerales. Primero, en los primeros estanques, se depositan en el fondo el yeso y otras impurezas no deseadas. Es un proceso de purificación natural. El agua se vuelve cada vez más limpia y más salada. Y así, después de varios meses, esta solución súper concentrada, llamada salmuera, llega a los estanques finales y menos profundos. Los cristalizadores. Esta es la sala de partos de nuestra fábrica de sal. Aquí, la profundidad del agua es de solo unos centímetros, y la concentración de sal es tan alta que ya no puede permanecer disuelta. Y aquí comienza el verdadero milagro. Bajo el sol abrasador, en la superficie del agua comienzan a formarse pequeños cristales de sal, parecidos a copos de nieve. Este es el producto más delicado, puro y caro, las llamadas flores de sal o fleur de sel. Los trabajadores, llamados paludiers, con la ayuda de rastrillos de madera especiales, parecidos a enormes paletas, recogen con mucho cuidado, a mano, esta fina y frágil capa de la superficie. Es un trabajo de joyería que requiere una paciencia increíble. Estas flores no tienen tiempo de hundirse y absorber otros minerales, por lo que tienen un sabor increíblemente puro y delicado. Los cristales de sal que no fueron recogidos de la superficie crecen lentamente y se depositan en el fondo del cristalizador, formando una capa gruesa y densa. Cuando casi toda el agua se ha evaporado y en el fondo yace una brillante manta blanca de sal, llega el momento de la gran cosecha. A veces se hace a mano, con palas y carretillas. Los trabajadores amontonan la sal en enormes montañas blancas como la nieve, que brillan al sol como cumbres nevadas. En producciones más modernas, se pueden utilizar pequeñas cosechadoras especiales que cortan y recogen cuidadosamente la capa de sal. Pero esto aún no es el final. La sal recogida está húmeda y necesita secarse. Se deja en estas enormes montañas al aire libre durante varios meses y a veces hasta un año. El sol y el viento continúan su trabajo, eliminando lentamente los restos de humedad. La lluvia que cae periódicamente lava la sal, eliminando las últimas impurezas, como el amargo cloruro de magnesio. Es un proceso de purificación natural que le da a la sal su característico sabor suave, tan apreciado por los gourmets. Y solo después de este largo camino, cuando la sal se ha vuelto seca y suelta, puede ser enviada al procesamiento final. Se tamiza para clasificar los cristales por tamaño, desde los grandes y gruesos para los molinillos, hasta los finos para los saleros comunes. A diferencia de la sal de mesa común, no se somete a un tratamiento químico agresivo ni se le añaden antiaglomerantes. Permanece tal como la creó la naturaleza, con toda la riqueza de micronutrientes como el magnesio, el potasio y el calcio, que le dan ese sabor a Piomar un poco más complejo y profundo.
¿Por qué la gente paga más por este producto secado al sol? El secreto está en la química. La sal de mesa común, que se extrae de las minas, es casi 100% cloruro de sodio puro. Pasa por un tratamiento agresivo donde se le elimina absolutamente todo lo superfluo. Es como un soldado perfectamente pulido, pero un poco solitario. En cambio, la sal marina, después de la evaporación del agua, alrededor del 80% de su composición, es ese mismo cloruro de sodio. Pero el 10 o 15% restante es un verdadero cóctel de más de 60 micronutrientes que quedaron del océano: magnesio, potasio, calcio y muchos otros. Es precisamente esta cola mineral la que le da a la sal marina su sabor más complejo y suave, y su textura característica. Así que estas cifras son la prueba de que la tecnología más antigua de la Tierra, que utiliza solo el sol y el mar, puede ser no solo hermosa, sino también increíblemente a gran escala, convirtiendo miles de millones de galones de agua en millones de libras de sabor puro.